Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Bienvenidos al Diván en este nuevo horario que estamos inaugurando el día de hoy, una jornada de sábado muy propicia para, como siempre, reunirnos a conversar sobre temas de salud emocional. Este espacio es un espacio pensado para que puedas irte pensando en aquellas cuestiones que son nuestras cotidianidades, pero que no siempre tenemos el tiempo para detenernos a analizarlas desde lo que significa desde el punto de vista psicológico y que podamos tender a lo que en realidad nos interesa, que es la salud emocional. Entonces, bueno, el día de hoy te voy a invitar a seguir conversando sobre temas muy interesantes y cosas que nos atraviesan a todos, porque lo que vamos a conversar en el día de hoy tiene que ver con algo que nos ocurre continuamente, que es parte del vivir junto con otros. Vamos a conversar acerca de cómo nosotros resolvemos los conflictos. Vamos a pensar un poco acerca de cuáles son las mejores estrategias para resolver la conflictiva que tengamos. Porque lo cierto es que en muchas ocasiones nos ocurre que decimos, bueno, lo dije de una manera que era lo que quería decir, pero lo dije de una forma que generó al fin y al cabo más problema, o que no resultó como yo quería, o no me entendieron bien en lo que yo quería expresar por la manera en que lo pude hacer. Entonces, bueno, la invitación del día de hoy es que pensemos juntos acerca de esto, ¿no? De algo tan nuestro, tan normal de vivir junto con otras personas, ¿no? Que es la resolución de conflictos, porque los conflictos se van a dar. Y ahora vamos a pensar también algo, ¿no? Cómo concebimos a ese conflicto, porque muchas veces nosotros podemos preguntar, bueno, ¿en qué pensás cuando te digo la palabra conflicto? He hecho una dinámica donde, por ejemplo, les presento a las personas dos flechas enfrentadas o dos flechas que se desencuentran para preguntarles cuál les suena más a conflicto, qué imagen les parece que va más con el tema conflicto. Y muchas personas eligen la de las flechas enfrentadas, porque hay personas que confunden conflicto con enfrentamiento. Pero en realidad el conflicto suele ser algo más similar a las flechas alejándose, ¿no? Porque el conflicto en general lo que hace es alejar a las personas, es distanciarlas, es generar un desencuentro. Entonces vamos a pensar un poco en este encuentro de hoy, cómo podemos hacer para plantear a través de diferentes caminos la resolución de los conflictos, para que se resuelvan de una manera que sea la que nosotros consideramos la más apropiada. Por eso te vamos a estar invitando a pensar sobre este tema y a poder dar tus aportes. Nos estamos comunicando en el Facebook, estamos en el live, en el Facebook de la radio Atlántida FM y en el Facebook del programa también, Al Diván FM. Y bueno, y allí podés plantear y comentar lo que te va surgiendo en base a este tema. Pueden ser preguntas, pero también puede ser alguna experiencia, algo que te venga a la mente con lo que estamos conversando y que nos aporte a este intercambio. El resolver el conflicto es básico, como decíamos, ¿no? Y es una manera justamente de poder llegar a los acuerdos que necesitamos. Podríamos decir que la distancia es solo un símbolo de separación, como dice una frase célebre, y la comunicación un símbolo de cercanía. Por eso vamos a pensar juntos hoy de qué manera utilizar destrezas comunicativas para resolver conflictos. Esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. También te podés comunicar por WhatsApp al 094 46 20 46 y bueno, y dejarnos allí también tus impresiones sobre el tema que vamos a abordar. Como decíamos, es inevitable pensar de que nosotros vamos a vivir junto con otras personas y que no vamos a tener conflictos. Lo usual es que tengamos conflictos, lo usual es que hayan cuestiones que tenemos que ver cómo las resolvemos, que tenemos que ver a ver de qué manera es la más apropiada para manejarlos de manera adecuada. Y a veces estos conflictos al resolverse nos dan como resultado cosas positivas o cambios importantes en nuestra vida. Entonces hay que aprender a resolver los conflictos, ¿no? Hay que intentar tener las mejores estrategias. Y qué bueno sería si nosotros aprendiéramos estas cosas desde niños. Si pudiéramos
desde siempre, de manera positiva, ir buscando ese bienestar personal a través de la resolución de los conflictos de una manera que no nos genere angustia, ansiedad o arrepentimientos. Entonces, bueno, si no lo aprendimos de niños, si no tuvimos esta posibilidad de educarnos en las emociones, como algunos sí puede haberlo hecho, vamos a hacerlo de grandes, porque lo importante es siempre aprender. No hay edad para mejorar en lo que tiene que ver con nuestras destrezas emocionales. Ahora, decíamos en el inicio que nuestra actitud y nuestras creencias sobre lo que son los conflictos se basan mucho en los mensajes que hemos recibido en el pasado sobre los conflictos, ¿no? Sobre todo en la infancia. Pero también estamos rodeados de una serie de símbolos en nuestro mundo, ¿no? De significados que nos llegan, por ejemplo, a través de las películas, de la televisión, de la música, bueno, de diferentes formas de presentar al conflicto que van construyendo en nuestra cabeza creencias y actitudes frente a este. ¿Es bueno, es malo el conflicto? ¿Cómo se resuelve? ¿Se resuelve de forma violenta, de forma pacífica? ¿Cómo se hace, no? Entonces estas actitudes y creencias van afectando nuestra forma de responder frente a los conflictos cuando estos se producen. Y para generar un cambio en ese sentido tenemos que hacernos algunas preguntas con respecto a lo que nos pasa a nosotros con un conflicto, ¿no? Entonces te voy a invitar a comenzar a pensar sobre estas preguntas, que son las que podemos intercambiar en nuestras redes, como te decía, en el Facebook de Atlántida FM o en el Facebook de Aldiván FM, que estamos allí en el video en vivo. También podés consultar o contestar estas preguntas a través de WhatsApp 094 46 20 46. Las preguntas que te voy a hacer para empezar a ubicar en tu cabeza cómo manejás esta temática del conflicto son las siguientes. ¿Qué haces normalmente en una situación de conflicto? ¿Cuál es la reacción? Vamos a empezar a pensarla, porque esa reacción es la que va a desencadenar lo demás, ¿no? ¿Cómo reaccionamos habitualmente ante un conflicto? ¿Qué solemos decir frente a una situación de conflicto? Esta pregunta que viene ahora es bastante importante para hacer un indicador de cómo lo estamos haciendo. Esta pregunta dice cómo nos sentimos después de la situación de conflicto. Si te sentís mal, evidentemente hay algo que no estuvo bien manejado. Si te sentís bien, tranquilo, tranquila, seguramente pudiste recorrer un camino diferente y mejor. Así que esta pregunta es bien interesante, ¿no? ¿Cómo te sentís después de resolver o de pasar por la situación de conflicto? No necesariamente de resolverlo, ¿no? Y la siguiente pregunta, que es clave y muy importante, es cómo se sienten los demás. No solo cómo te sentís vos, cómo se sienten los demás. Porque yo puedo haber tenido un afrontamiento de ese conflicto violento y sentirme, no sé, fuerte, lo que sea, pero ¿cómo se siente el otro? Entonces, si el otro no se siente bien, entonces la resolución del conflicto no fue la adecuada, ¿no? Y la pregunta clave también final sería, la mayoría de las veces, ¿se ha resuelto el conflicto o ha empeorado? Bueno, estas preguntas nos remiten un poco a lo que son nuestras vivencias, nos remiten un poco a lo que significa esta cuestión de resolver situaciones en nuestra vida cotidiana, de tratar de llegar a los acuerdos importantes que necesitamos y de esto que hablábamos en la introducción del programa. ¿Puedo encontrar bienestar emocional en esta manera de actuar mía? ¿O hay algo que tengo que resolver para mejorar y para que todo me salga mejor y que yo me sienta mucho mejor? Es la idea, ¿no? Buscar conseguir nuestras metas, buscar sentirnos bien y hacerlo todo de una manera que no nos perjudique emocionalmente. Entonces identifiquemos y reconozcamos la manera en que solemos manejar los conflictos con distintas personas de nuestra vida o en distintos ámbitos de la misma. En unos programas anteriores estuvimos conversando, por ejemplo, acerca de los diarios emocionales. Estuvimos conversando acerca de registrar estas cosas, ¿no? Qué eventos hubo en el día, cómo me sentí, con qué personas estaba. Y bueno, a veces esos registros, como intercambiaba con un oyente hace unos poquitos días, nos ayudan a encontrar algunas cosas que son como estabilidades, que decimos, bueno, frente a cierta persona, siempre suelo sentirme conflictuado. Bueno, estas cosas hay que empezar a identificarlas, empezar a ver
qué personas nos aportan positivamente, cuáles nos pasa esto, ¿no? De sentirnos mal o en conflicto. Bueno, y si eso ocurre, el mejor camino sería la resolución. Porque cuando nosotros tomamos la actitud que mencionábamos en el principio, de esas dos flechas que se distancian, el conflicto no se resuelve. Si cada uno toma por su lado, el conflicto no se resuelve. Y hay algunas relaciones en las cuales no nos podemos mantener distanciados. Por ejemplo, si es una relación de familia y es una persona que yo me voy a encontrar en diferentes ámbitos, ¿cuánto tiempo me puedo mantener distanciado? Y si lo hago y me sigo encontrando en determinados ámbitos, ¿cómo me voy a sentir? ¿Voy a estar a gusto? Entonces, qué importante es ver la forma en que tratamos de gestionar estos conflictos, de resolverlos, por lo menos para nosotros. Yo siempre digo algo, se lo he dicho siempre a mis pacientes en el consultorio psicológico, y creo que es uno de los consejos más importantes que uno tiene que seguir en su vida, y es de que nosotros no podemos ir por la vida abriendo la cabeza de otros y cambiándole sus ideas a lo que nosotros creemos que es lo mejor. No podemos controlar qué piensan, dicen o hacen los demás, pero sí podemos controlar en qué medida vamos a permitir que eso nos afecte. Y ahí está la clave. Cuando uno se fortalece emocionalmente, cuando uno se conoce a sí mismo, es uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer para ver cómo suelo ser, por qué, a qué se deben mis reacciones, qué creencias hay detrás de mi manera de manejarme. Cuando uno es capaz de identificar todo ese tipo de cosas, uno genera mucho mejor bienestar y comienza también a ser un poco impermeable a aquellas cosas que le hacen mal y a dejar entrar aquellas que te hacen bien. Entonces, no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar en qué medida nos afecta. Y eso se logra después de un trabajo muy profundo sobre uno mismo, que es un poco lo que queremos ayudar desde este espacio, que llegues a lograr ese conocimiento pensándote desde distintos ángulos y que a partir de ahí puedas, ir construyendo una imagen más armoniosa de quién sos y de cómo sos. A veces me da gracia porque hay gente que dice, pero todos los programas encuentro algo que me aplica, ¿será que estoy lleno de problemas? No, ¿será que somos todos humanos? Y que todo lo que hablamos acá en general nos aplica a todos. Por eso la idea un poco es la de este espacio. Así que para comenzar a invitarte a que pensemos sobre esto, sobre los conflictos que se hayan suscitado en tu vida recientemente. Respondé mentalmente o compartí con nosotros preguntas como esas, ¿no? ¿Cómo respondí frente a dicha situación? ¿Cómo me siento frente a ella? Por ejemplo, si hay una situación de conflicto, ¿me siento obligado a discutir, pelear o defender mi posición? Si es así, ¿por qué será, no? ¿Sabes retirarte a tiempo, ceder? ¿Te sentís impotente o te sentís como una víctima? Bueno, escuchemos atentamente nuestras respuestas. Es fundamental que empecemos a escuchar lo que nos contestamos frente a esto. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM 89.9, mucho más cerca de vos. Bueno, y continuamos pensando entonces sobre este tema que estamos planteando el día de hoy, la resolución de conflictos. Y te dejaba una pregunta antes de escuchar esta canción, y la pregunta era si podés empezar a identificar tus estilos de resolución de los problemas, ¿no? Porque como decíamos, cada uno se puede enfrentar de una manera diferente al conflicto y no siempre da los resultados que nosotros queremos. Ahí nos está llegando un comentario a través de Facebook donde dice Miriam, lo complicado en la resolución de un conflicto es que ambas partes creen tener la razón. Si no fuera así, el conflicto no se daría. ¿Y cuál tiene que ceder si la postura se mantiene? Difícil de resolver tal cuestión. Bueno, y este comentario, Miriam, realmente me lleva a que adelantemos un espacio que tenemos en este programa, que es el tema de hoy en las artes, que le voy a pedir ahora porque tiene que ver con tu pregunta. ¿Cuál tiene que ceder si la postura se mantiene? Entonces vamos al tema de hoy en las artes.
El tema de hoy en las artes. Bueno, y en el tema de hoy en las artes vamos a considerar un cuento hindú muy antiguo, un cuento clásico procedente de la India que nos hace pensar un poco sobre esta pregunta que nos llegaba, ¿no? ¿Quién tiene que ceder cuando frente a un conflicto tenemos diferentes posturas? Bueno, el cuento se llama Los 6 sabios ciegos y el elefante. Y dice así: en una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista. Eran ciegos y empleaban el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y cuando se enteraron de que su rey dispuso que le compraran uno, con humildad solicitaron poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto sabio indicaría que los demás debían estar errados, ya que al tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual sí podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, y a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Este cuento es un cuento que nos ilustra la necesidad de tener en cuenta que no siempre un punto de vista único es el más apropiado sobre la realidad, que en muchas ocasiones tenemos que valorar muchas opiniones distintas, muchas creencias o muchos conocimientos de otras personas que pueden ser tan válidas como las nuestras, sin que ninguno estemos equivocados. O sea que también habrá que pensar que a veces las dos partes tienen parte de la razón. Y en esta pregunta de quién tiene que ceder, y a veces todos tenemos que ceder un poquito, pero acá necesitamos desarrollar muy bien una macrohabilidad fundamental, que es la de escuchar, porque nosotros a veces estamos tan centrados en lo que nosotros queremos expresar sobre lo que está pasando, que nos cuesta escuchar y tratar de comprender el punto de vista del otro. Y bueno, y si nos enfrascamos en eso, en cuál es mi opinión y en qué creo tener la razón, seguramente me voy a estar perdiendo algo en lo que el otro también tiene razón y también aportaría, y tendríamos una visión completa. Este fue el tema de hoy en las artes. Y hablábamos entonces de que no siempre tenemos el mismo estilo para resolver el conflicto, porque muchas veces podemos tomar reacciones que son como constantes, como decíamos en las preguntas antes de ir a esta pausa que hacemos con la canción, ¿no? Nos preguntábamos acerca de bueno, qué generó, qué pasó, cómo reaccionamos frente al conflicto. Y podríamos encontrar en esas reacciones nuestras alguna manera que es como la usual, lo que nos ocurre siempre, ¿no? Entonces, también empecemos a pensar si somos frente a un conflicto nosotros siempre los que tenemos que cambiar o generar la situación de cambio, y nunca la otra persona. Ahí también tenemos que empezar a plantearnos eso, ¿no? ¿Cuándo cedemos? Porque la pregunta también estaba allí, ¿no? ¿Sabés retirarte a tiempo, ceder?
te sentís impotente o como una víctima. Bueno, ahora, ¿qué pasa si siempre cediéramos nosotros? ¿Sería positivo que siempre el que tiene que ceder sea uno? Hay que probar también distintos enfoques, cambiar actitudes, comportamientos o creencias que nos ayuden. Y bueno, nosotros tenemos nuestro estilo, como decíamos, para tratar el conflicto. Y vamos a tratar de ver cuáles son los estilos. Capaz que podés identificar en estos estilos el tuyo y ahí te va a permitir ver, bueno, la forma en que habitualmente te ocupás de estos conflictos, y el resultado que obtenés también va a estar muy direccionado por el estilo de tratamiento de conflicto que tengamos. El primero de ellos es negar el conflicto, evitarlo, huir y pretendiendo sentir que no hay ningún conflicto. O sea, hacemos de cuenta que aquí no pasó nada, pero el conflicto existe. Entonces yo no digo nada, me alejo, no lo planteo lo que me está pasando y tal, simplemente me voy. Pero, ¿cómo te hace sentir esto? Porque cuando negás un conflicto que te estaba afectando, por eso lo sentiste como conflictivo, te vas a sentir con frustración, con enojo, te vas a amargar, te vas a deprimir o te vas a confundir. Entonces ya podemos ir viendo que el negar, huir, hacer este evitamiento de la situación no te va a dar nada positivo. Otro de los estilos de resolución de conflictos es ir junto a los demás porque es más fácil, tendiendo a suavizar las situaciones, ajustar o medir nuestras opiniones o sentimientos para evitar un posible conflicto. Entonces, si alguien dice algo en lo que yo no estoy totalmente de acuerdo, yo asiento porque así no tengo conflicto con esa persona, o busco lo que la mayoría quiere y me voy por ahí. Sí, todo digo que sí, pero en realidad, internamente, no creo que sea de esa forma. El conflicto lo siento igual, pero no se lo planteo a la otra persona, no se lo dejo saber a la otra persona. Y si la otra persona no lo puede saber, tampoco puede considerar nuestro punto de vista, ¿no? Entonces este estilo de resolución de conflicto donde nos mantenemos en un lugar como pasivo y fingiendo algo que no es lo nuestro, nos da como resultado el sentirnos utilizados, débiles, dominados, sin importancia o hasta ser posicionados en el lugar de víctima, ¿no? Entonces no es tampoco una manera, como podemos ir viendo, muy positiva de posicionarse frente al conflicto. Y la tercera postura es la de acercarse a los conflictos con una propuesta donde solo una persona puede ganar y otra puede perder. Entonces acá es como una lucha donde a ver quién tiene la razón, de qué forma podemos tener la razón. Pero esto como resultado nos puede dejar el enojo, la frustración, la irritación, disgusto, culpa, nervios, acusarse mutuamente, el tratar de mostrarle al otro que yo tengo la razón y vos no. Bueno, son posturas todas con respecto al conflicto que no nos permiten sacar cosas positivas, ¿no? Que la postura más adecuada sería buscar un punto medio donde ambas partes tengamos la posibilidad de ganar avanzando hacia un acuerdo compromiso, que esa es la idea, ¿no? Apuntando a buscar la forma de satisfacer las necesidades de ambos, una mutua solución al problema. Eso sería lo ideal. Y hay una ilustración que se las voy a dejar después por el Facebook, que presenta esta situación, ¿no? Son dos burros que están atados en sus cuellos con una cuerda. La cuerda, en cada extremo está el cuello de un burro y del otro. Y tienen dos montoncitos de alimento que quieren llegar a comer. Pero si uno come, el otro no llega a su montoncito. Si come el otro, el primero no llega al suyo. Entonces ahí estaría el conflicto. Ambos tiran, ninguno puede llegar a la comida. ¿Qué hacer? Y la viñeta muestra dos situaciones posibles. En una de ellas, un burro le toma la reacción de patear con las patas traseras la cabeza del segundo burro y lo desmaya. Entonces lo arrastra, va hacia un montón de comida, se la come y luego va hacia la otra, arrastrando al otro burro y se come también el segundo montoncito de comida. Y la segunda solución de ese conflicto, frente a esa que están tirando uno para cada lado y ven que no pueden, deciden ir juntos al primer montón y comer y después ir juntos al segundo montón y comer. Entonces vemos que el conflicto es el mismo, pero la resolución es totalmente diferente. En una de esas situaciones, la primera, uno de los burros tenía que ganar y otro perder. Y en la segunda, ambos ganaron. Ambos llegaron a un acuerdo que les permitió ganar, avanzar hacia lo que querían.
Entonces, en este último caso, cuando en nuestra vida podemos encontrar situaciones o maneras en las que podemos resolverlo donde ambas partes ganen, nos vamos a sentir mucho mejor. Vamos a sentirnos más tranquilos, más seguros de nosotros mismos y de nuestra capacidad de negociar o de tener el control de la situación. Entonces, esa pregunta que hacíamos al inicio, ¿cómo te sentís después del conflicto? Y cómo se siente la otra persona después del conflicto, es muy importante preguntárselo, porque si la respuesta es quedamos satisfechos, nos sentimos bien, creemos que vamos por buen camino, entonces estás haciendo una resolución sana del conflicto. Porque como decíamos, además, el conflicto es parte de la vida, es inevitable en las relaciones. Entonces, a veces lo que nos están haciendo, o a veces no, siempre lo que el conflicto nos está alertando es sobre la necesidad de comunicarnos y de resolver problemas. Y usar buenas habilidades de comunicación para resolver estos conflictos, en lugar de enojarnos, confrontar, culpar al otro, ponernos en una postura violenta, va a ser mucho más efectivo el saber resolverlos a través de la comunicación. Entonces vamos a hablar a partir de este momento sobre eso, ¿no? Sobre las habilidades comunicativas, sobre el ser asertivos en la comunicación. ¿Y qué significa esto? Bueno, nosotros nos comunicamos todos, ¿no? Todos comunicamos todo el tiempo cosas, pero ¿lo hacemos bien? Esa es la pregunta, ¿no? Aprender lleva un trabajo de todos los días, aprender a comunicarnos con acierto, hacerlo de una manera positiva. En la actualidad se usa la palabra asertividad para definir a una comunicación estratégica, una comunicación que busque ser efectiva. Se usa mucho en psicología el término comunicación asertiva y se relaciona con la inteligencia emocional. Cuando decimos que alguien es asertivo, estamos refiriéndonos a una persona que se expresa sin agredir, sin atropellar al otro, pero al mismo tiempo haciendo valer sus ideas. Y esto es fundamental, porque a todos nos ha pasado en alguna situación de la vida en la que no supimos ser asertivos y nos dejamos agredir o dejamos salir algo que no queríamos, o generamos una respuesta que no era la que buscábamos. Entonces, aprender a expresar nuestros pensamientos y emociones con seguridad es fundamental. Y es actuar también de una manera responsable, porque con quienes más conflicto vamos a tener es con los cercanos, con quienes más queremos, probablemente. Después también puedo tener conflictos a nivel del trabajo y demás, pero en el día a día, en la cotidianidad, con la familia, con los amigos, podemos tener conflictos porque es con las personas que más nos relacionamos y más diferencias van a surgir. Entonces, también es una manera responsable de manejarse, el poder considerar estos aspectos y ver cómo mejoramos nuestra gestión de ese conflicto, ¿no? Y no hay ningún secreto en ser asertivos. Todos lo podemos aprender y por eso vamos a destinar un momento para pensar sobre eso, ¿no? La palabra asertivo, si vamos a la etimología, es una palabra que viene del latín aserere o asertum, que significa afirmar. Entonces, ser asertivo implica entrar con el pie derecho en la comunicación. Y para eso tenemos que aprender cómo expresarnos, cómo decir o cómo manifestar nuestras emociones para que, bueno, que no queden atascadas adentro, ¿no? Que las pueda dejar salir. Y esto no significa que yo solo tengo que sacar lo bueno, tengo que mostrar lo bueno, la amabilidad, o también tengo que mostrar lo malo, entre comillas. ¿Estoy enojado? Bueno, lo tengo que transmitir. El asunto es cómo transmitir el enojo. Cómo hacerlo con asertividad, como decíamos, porque no es lo mismo ser agresivo o violento que transmitirlo de otra forma. Entonces, me puedo preguntar cómo transmitir ese enojo de otra forma para que la otra persona que está enfrente se entere que yo estoy molesta. Pero para eso tengo que elegir mis palabras, mi tono de voz y la expresión de mi rostro. Y esto es fundamental, ¿no? Porque no es no decir que me enoja, sino es cómo decirlo. Y acá tengo que tener en claro algunas cosas, que para poder hacerlo bien, yo tengo que tener claro el objetivo, qué es lo que quiero lograr con esta comunicación que voy a realizar, ¿no?
Pero no se puede hacer en cualquier momento, de cualquier manera, en cualquier lugar. Hay que buscar un espacio y un tiempo propicio para comunicarse. Buscar un momento para hablar con calma, no hacerlo en un momento en que sabemos que no vamos a ser escuchados o que nosotros también estamos demasiado enojados. Entonces busquemos el espacio y el tiempo propicio para esa comunicación. Y no da lo mismo cualquier lugar físico, pero también hay que crear el espacio entre las personas, ¿no? Esto es decir, tenés un momento, necesito hablar contigo. Y no dilatarlo, ¿no? Sí esperar de repente que pase lo primero de ese enojo para justamente manejar nuestras emociones mejor, pero generar ese espacio simbólico entre las personas. Puedo conversar un momento contigo, hay algo importante que te quiero mencionar, y generar este clima, este ambiente en un lugar físico que sea propicio para esto. Después hay que iniciar la conversación poco a poco. No ir directo al grano, estoy enojado con vos por tal cosa, ¿no? Ni tampoco excedernos en preámbulos, pero podemos plantear, acá hay una estrategia fundamental en psicología, cuando yo quiero decirle a alguien algo que le molesta, que me molesta a mí de la otra persona, si está demostrado que si yo voy directo a decirle a señalarle lo que yo creo que está mal, la otra persona se tiende a poner a la defensiva. Todos, en cierta manera, nos ponemos a la defensiva frente a algo que nos hace sentir que nos están atacando en quiénes somos o cómo somos. Entonces, ahí ya la comunicación se cerró. Si yo empiezo a plantear directamente lo que me molesta de entrada, porque vos haces esto, estás mal en esto, lo otro, la otra persona inconscientemente se pone a la defensiva. Entonces, una buena forma de iniciar, cuando yo quiero marcar algo que está mal, es iniciar por las cosas que yo valoro o están bien. Me parece muy bueno tal cosa, hemos logrado tal otra, me gusta tal cosa de vos, pero hay algo que realmente me está molestando y es tal cosa. Y eso hace que la otra persona pueda tener esa apertura para poder escucharme y comprenderme, generar una empatía conmigo en ese momento de qué es lo que yo estoy sintiendo y por qué. Y ahí sí tengo que ser concreto y transmitir el mensaje, no irme por las ramas. Pero es una buena forma de decirle a la otra persona aquellas cosas que yo necesito que cambien o que me están afectando, pero lo planteo no villanizando al otro, sino planteando esta manera, ¿no? Yo sé que vos te preocupas por tal cosa o que es tu objetivo tal otro, entiendo que tenés tal buena intención o tal cosa, pero me está pasando esto y me gustaría tal otra. El tenés que, ese tipo de frases tampoco ayudan, ¿no? A mí me gustaría, me haría sentir mejor sí. Entonces, vamos a tratar de no posicionarnos desde la queja o el lugar de víctima, porque es muy diferente decir, siempre haces lo mismo, a decir, me gustaría que hicieras X cosa. Entonces esto es pedir concretamente. Y ni hablar también de expresar un contundente quiero que, porque también hay que expresar el deseo de uno, ¿no? Estas son comunicaciones asertivas, donde yo tengo claro el objetivo, pero puedo decir lo mismo de distintas maneras. Yo puedo decir lo que yo quiero y necesito de una manera que es como un reproche y es con mucha carga de enojo y es a la otra persona la hace sentir atacada, o puedo hacerlo por este otro camino, donde se crea un buen clima, donde me acerco a plantear lo que me molesta de una manera positiva, el conflicto se vivencia sin agresiones y se puede poner sobre la mesa para ser resuelto. Después va a depender mucho de la reacción también de la otra persona, pero esa reacción, si yo quiero conseguir una reacción positiva para lo que yo estoy necesitando, debería considerar que yo también soy parte importante de las reacciones que el otro va a poder tener frente a este conflicto, según como yo lo planteo. Entonces la comunicación ya podemos ir viendo que es un proceso de intercambio de información, de sentimientos, donde tenemos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista, compartir ideas, investigar el modo en que la otra persona está pensando, porque hay que saber escuchar también, ¿no? Y buenas habilidades de comunicación van a ser esenciales para resolver los conflictos, ya que aumentan la comprensión, reducen el riesgo de saltar a conclusiones o generalizaciones equivocadas. Así que bueno, qué importante comenzar a pensar sobre esto. Yo muchas veces lo trabajo con los niños, ¿no? Cuando ellos dicen, mis padres no me dejan hacer tal cosa, o no me explican, o yo necesito tal cosa, ¿no? Sobre todo cuando son más grandes. Y yo les enseño mucho esto, ¿no? A cómo ellos pueden acercarse a sus padres buscando poner en palabras su conflicto, lo que a ellos los está afectando,
para poder ser escuchados, porque a veces también a nosotros se nos olvida que los niños tienen cosas para expresar y no les permitimos, porque yo como padre o madre, yo tengo la decisión si vas a poder hacer tal cosa o no, y punto, y se terminó. Y eso está bien y debe ser así, pero también está bueno enseñarles de que también los escuchamos. Aunque podamos no estar de acuerdo con su punto de vista, que ellos sepan de que ellos tienen voz y que nosotros vamos a considerar lo que ellos piensan y les vamos a dar nuestro punto de vista y les vamos a explicar, y que ellos también sepan el por qué nosotros lo vamos a resolver por ese camino. Pero estimular estas habilidades de comunicación desde pequeños es realmente súper importante, que tengamos estas herramientas desde chicos. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM 89.9, mucho más cerca de vos. Bueno, y estamos pensando acerca de la resolución de conflictos. Una situación que se nos presenta, diríamos que casi cotidianamente, vivimos junto con otros y se van generando diferencias en la manera de que creemos que es la mejor forma de hacer una cosa u otra y bueno, y en la forma en que vamos a afrontar eso. Y hablábamos justamente acerca de la importancia de buscar una resolución que nos haga sentir bien al final, a nosotros y a la otra persona, que nos haga sentir que estamos avanzando en la resolución, pero a su vez también, como planteábamos, esto implica generar habilidades comunicativas, no es decir cualquier cosa de cualquier manera o ir directamente a lo que me molesta para no poner a la otra persona a la defensiva, sino que se trata de generar estrategias para poder ser escuchados y también para nosotros predisponernos para escuchar al otro. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra comunicación? Más allá de lo que ya mencionamos. Lo primero es escuchar atentamente, porque, como decíamos, no es solo vomitar lo que nosotros queremos decir. Implica que tengamos una escucha activa, estar abiertos, saber o entrenarnos para poner un momento nuestros sentimientos a un lado y tratar de entender lo que la otra persona está diciendo. Tratar de entender, no es que nos va a salir perfecto porque no somos la otra persona, pero sí podemos entender en el mundo de esa persona cómo vivió, cómo vio esa situación y tal vez la podamos entender. Y al escuchar de forma activa, nos podemos poner un poco en el lugar de la otra persona, ser comprensivos, aceptar un poco y reformular las preocupaciones de la otra persona en sus propias palabras, sin interrumpir. Mantener contacto visual. Esta escucha activa necesita de eso, de mirar y escuchar al otro, que también ayuda a calmar los ánimos, ¿no? Porque cuando los dos quieren hablar y no se escuchan mutuamente, no va a salir nada bueno de ahí y va a estar solo pensando la otra persona qué es lo que más quiere decir y no va a estar escuchando al que está hablando. Y ahí no vamos a llegar a una comprensión y a una resolución. Por eso, qué importante es saber poner ese modelo también, ¿no? Como a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, que una persona viene enojado por algo y te levanta la voz, te eleva la voz, y uno, en ese caso, la respuesta tiene que ser bajar la voz. No vamos a gritar porque la otra persona grite. Si la otra persona no escucha, nosotros vamos a escuchar y vamos a tratar de darle la oportunidad de poder bajar para poder escuchar. Es decir, que nuestra actitud frente al otro va a generar también conductas en el otro. Y por otra parte, la transmisión de mensajes. Ya vimos que tenemos que ser cautelosos a la hora de comunicar acerca de cómo nos sentimos frente a una situación y lo que esperamos de la otra persona. Si hablo desde mi perspectiva, de lo que me pasa frente a la situación de conflicto, y lo hago desde ese lugar, en lugar de hacerlo desde el lugar de culpar, acusar o etiquetar a la otra persona, vamos a evitar que se ponga a la defensiva, como dijimos antes también, ¿no? Ya que en realidad de alguna manera estamos atacando con reproches. Entonces, por ejemplo, si responsabilizo al otro de la situación, le puedo decir: sos tan desconsiderado, llegás a casa re tarde y ni siquiera me llamás para decirme dónde estabas. Esa sería una manera de plantear algo que me preocupó, pero de una manera que estoy culpando o atacando al otro. En cambio, podría decir:
algo, no focalizando en lo que el otro hace y lo responsabilizo, sino en lo que a mí me pasa con esa situación. Entonces podría decir, me preocupa mucho cuando llegas a casa tarde y no me llamás. Por favor, es importante para mí la próxima vez que me avises. Y la otra persona lo recibe diferente. Porque no le estoy diciendo, ay, sos tan desconsiderado. Le estoy diciendo, a mí me preocupa, me gustaría que me escribas, que me avises la próxima vez. Y seguramente lo logre. O sea que en realidad el objetivo que yo necesito conseguir, lo voy a poder hacer mejor si busco estos caminos, donde hablo más de mí y de lo que a mí me genera la situación, que de vos quién sos y cómo yo te pongo en el lugar de villano por lo que estás haciendo, que no consideraste mis sentimientos, ¿no? Y como decíamos también, saber elegir el momento, encontrar el momento adecuado para hablar de situaciones difíciles o la resolución de conflictos clave. En general, lo mejor para examinar estas cuestiones es pensar que lo ideal sería estar en un lugar, una habitación privada con esa persona con la que tenemos el conflicto, no hacerlo público también, ¿no? Porque estas cuestiones públicas también despiertan lo que cada uno en público se le despierta con los espectadores. Entonces hay personas que dicen, bueno, los demás esperan que yo actúe de tal forma, o sea que condiciona, ¿no? Entonces un entorno privado sería lo mejor para conversar acerca de ese conflicto. Otro aspecto importante es que ambas personas tengan tiempo suficiente para hablar, porque si uno está apurado y pensando en otra cosa, no es el mejor momento para abordar ese conflicto. Busquemos ese tiempo. ¿Cuándo tenés un momento para que podamos conversar y que lo podamos hacer con calma? Y no es tampoco aconsejable discutir temas de conflicto cuando estemos cansados o cuando la otra persona está muy, muy enojada, molesta o bajo un estrés muy grande. O sea que pensemos bien elegir el momento. Si lo que queremos es una resolución positiva, pensemos cómo abordarlo, en qué momento, en qué condiciones, en qué circunstancias y qué palabras van a salir de nuestra boca. Los conflictos se agravan o aumentan cuando tomamos partido, cuando nos sentimos amenazados, cuando no tenemos interés en trabajar hacia afuera, cuando hay un aumento de la actuación de bronca, miedo, frustración. También se agrava el conflicto cuando no se cumplen las necesidades de la gente y cuando las personas carecen de habilidades y conocimiento para resolver esos conflictos. Entonces, si estas cosas nos pasan, el conflicto se va a profundizar y vamos a quedar en cierta manera estancada. Pero el conflicto puede disminuir cuando nos concentramos en el problema y no lo tomamos como algo personal, cuando las emociones se pueden expresar de una manera positiva, como decíamos, cuando se eliminan las amenazas, la gente coopera, cuando las necesidades se discuten desde un lugar positivo y cuando utilizamos las habilidades de comunicación que hemos visto. Anais Nin dice, no vemos las cosas tal cual son, lo vemos como somos nosotros. Y ahí está la clave, ¿verdad? El conflicto es visto desde la lupa de cada uno, desde la óptica de cada uno. Ahora, para finalizar, vamos a pensar esta idea. Al inicio decíamos que poder hacer de una manera positiva este crecimiento personal implica conocernos, ver cómo somos nosotros, cómo reaccionamos, de qué manera tendemos a posicionarnos frente a las distintas situaciones. Y este es el autoconocimiento, que tiene algunas barreras que nosotros tenemos que tratar de identificar, porque una de las barreras que nos impide conocernos a nosotros mismos es la tendencia a tener vergüenza de quién somos, o al contrario, el ser soberbios, no reconocer nunca nuestros errores, o el ser excesivamente modesto y complacientes. Entonces, negar nuestros defectos o negar nuestras virtudes puede ser una barrera para el autoconocimiento. No nos dejemos llevar por esas negaciones porque no nos hacen tener un punto de vista equilibrado sobre quiénes somos y no podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional a cabalidad si nos paramos desde ese lugar, ¿no? Una segunda barrera para el autoconocimiento es la propia naturaleza del autoconocimiento, podríamos decir, porque no basta con que yo vea una serie de datos o características de forma fría, descriptiva y aséptica respecto a quién soy yo. El conocimiento de uno mismo va a pasar por tomar conciencia de cómo se relaciona con los sentimientos, esta manera mía de ser, y que requiere de tiempo, reestructuración de conceptos y confrontación con la propia realidad. Y para hacer este proceso con éxito,
tenemos que proponérnoslo, pero también desarrollar un plan que nos ayude a avanzar en esto día a día. No es solo, sí, tengo que cambiar esto, sino que tengo que desarrollar un plan para poder hacerlo poco a poco, ¿no? Tomando estrategias a veces como, por ejemplo, si una de las cosas que necesito cambiar, después de que hice una exploración o trato de autoconocerme con respecto a cómo suelo relacionarme con otros o cómo suelo reaccionar al conflicto, después tengo que desarrollar un plan con estrategias como las que decíamos hoy, ¿no? Bueno, tengo este conflicto con esta persona usualmente y nos sentimos estancados, lo voy a plantear, pero con las estrategias que aprendimos hoy. O sea que es hacer un plan para que esto funcione, ¿no? Y bueno, y la tercera barrera que experimentamos en general para el autoconocimiento es que frecuentemente no sabemos cómo pasar de lo que somos a lo que queremos ser. Por eso sería importante tener en cuenta, por un lado, que el proceso de autoconocimiento no es sencillo ni breve y necesita de la toma de conciencia que no es fácil de conseguir. Y por otra parte, saber que podemos servirnos de ciertos instrumentos y técnicas para facilitar el autoconocimiento, que es justamente lo que cada sábado estamos tratando de brindarte desde este espacio. La psicología no tenemos que verla como una disciplina de eruditos, no tenemos que verla como algo inalcanzable o como algo que solo los expertos pueden entender, porque nosotros somos pura psicología y somos realmente eso, ¿no? La psicología estudia el comportamiento de las personas y lo trata de explicar, y como digo siempre, somos cortados con la misma tijera y nos aplican a todos una serie de conflictivas y de cuestiones que tenemos que pensarlas. Es parte de la naturaleza de ser humanos y bueno, esa es la invitación de este espacio. Vamos a seguir todos los sábados a las 11 por Atlántida FM 89.9 acompañándote para hacer esto, para seguir creciendo a nivel emocional, para seguir teniendo estrategias para tu día a día que te ayuden a obtener bienestar, que ese es el mayor objetivo que tenemos. En el día de hoy nos acompañó en los controles Alfredo Pereira. Les agradecemos a ustedes por estar allí. Mi nombre es Paula Fasari, soy licenciada en Psicología y los espero entonces el próximo sábado a las 11 para seguir pensando temas interesantes. Hasta la próxima. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.